Entonces, la dirigía 5, como les dije, tiene dos temas, dos modelos, un modelo compra-venta y un modelo ocio-trabajo. Ambos modelos son extensiones del modelo que ya vimos, que era el modelo de maximización de la utilidad. Pero en ese caso vamos a añadirle un par de cositas. En el caso del modelo de compra-venta, que nuestros consumidores tienen una dotación de un bien que pueden vender en el mercado. Y en el caso del modelo ocio-trabajo, que el trabajo se convierte en una mercancía y es algo que pueden transar en el mercado y con eso tener para consumir. Entonces empecemos, dice modelo 1, modelo de compra-venta. El procedimiento es bastante similar, solamente con algunos cambios, algunos ajustes que vamos a ver en un toque. Nos dice, el bienestar de una familia depende del consumo de dos bienes, alimento de origen agrícola, que es X1, y alimento de origen industrial, que es X2. Los precios de mercado de estos bienes son precio 1 y precio 2 respectivamente. Cada familia dispone de una cierta cantidad de bien 1, que denominaremos W1, y de una cantidad de dinero y cero. El bien 2 solo puede ser adquirido a través del mercado. Las preferencias de cada familia pueden ser representadas por las distintas funciones de utilidad. Entonces nos dice que la utilidad de esta familia depende del consumo de X1 y de X2 según esta función, logaritmo de X1 más X2. Esa función es cuasi lineal, ya lo vimos en alguna clase anterior. ¿Por qué cuasi lineal? La suma de una función lineal eh, con una que no es lineal, en este caso que es una convexa, sería una cuasi lineal, ¿no? Y la característica de la cuasi lineal es que su demanda hicksiana y su demanda marshalliana son iguales para uno de los bienes, ¿no? Y en ese bien resulta de que el efecto ingreso es cero. Eso es una característica importante en una función cuasi lineal. Inclusive en una dirigida, una de las primeras preguntas era esa, ¿no? Demostrar que la demanda hicksiana y marshalliana de uno de los bienes o una función cuasi lineal es la misma. Ok, veamos. Eso solamente como dato, ¿no? Para que no se olviden. Y la parte A dice, escribe el problema de consumo de la familia. Entonces el problema es maximizar la función objetivo, que en este caso es esta, y que está sujeto a una restricción presupuestaria, pero la diferencia ahora es que los ingresos ya no son solamente el ingreso cero, igual a los gastos. Entonces precio 1, ¿no? Precio 1 por X1 más precio 2, X2. Este lado es el mismo, ¿no? Esos son los gastos. Pero los ingresos, resulta que ahora no solamente están determinados por este ingreso exógeno, sino también por lo que obtendría si sus dotaciones las vende en el mercado. Entonces puede agarrar su dotación del bien 1 y lo vende al mercado, y puede agarrar sus dotaciones del bien 2 y venderlo al mercado. W1 es dotación del bien 1 y W2 dotación del bien 2. Nosotros sabemos que si hablamos estrictamente, esto debería ser mayor, ¿no? Ingresos mayores a gastos, pero por el supuesto de no saturación, eso debería ser igual y no mayor igual. O sea, simplemente eso es el problema. La matemática va a venir igualita a la que hacíamos antes, así que veamos. Pero antes veamos las variables endógenas, las variables exógenas. Las endógenas son aquellas sobre las cuales nuestro consumidor tiene poder de decisión, ¿no? Entonces tiene poder de decisión sobre cuánto de bien X1 consumir, cuánto de bien X2 consumir, pero no tiene decisión sobre las demás, ¿no? Que son las exógenas. Por ejemplo, el ingreso es exógeno, las dotaciones ya están dadas y los precios son de mercado. Así que eso no puede modificar, van a ser exógenas. En la parte B, está preguntando
o nos está pidiendo que resolvamos el problema para hallar las demandas ordinarias. Entonces, planteamos el lagrangiano, que sería la función objetivo, más lambda, donde ponemos la ecuación de la restricción presupuestaria despejando ingresos menos gastos. O sea, ingresos menos gastos. Y recordemos que como nos piden demanda ordinaria, que es lo mismo que demanda marshalliana, nuestras demandas tienen que estar en función de ingresos, precios, que eso era en nuestro modelo inicial, ¿no? Las demandas marshallianas están en función de ingresos, de precios, eso era lo que teníamos antes. Ahora también van a estar en función de las dotaciones. Ojo, que en las demandas marshallianas no aparece la utilidad, ¿no? Si aparece la utilidad en esa función, evidentemente está mal. Algo hemos hecho mal. Igualito, cuando hablamos de las funciones egipcianas, si en las funciones egipcianas aparecía el ingreso, estaba algo mal, ¿no? En las funciones egipcianas, en las demandas egipcianas, debe aparecer la utilidad, no debe aparecer el ingreso. Entonces derivemos esa función de Lagrangiano con respecto a lo que puede decidir nuestro consumidor, que es el bien x1 y el bien x2. Ahora, respecto al bien x1 sería derivada del logaritmo, que es la inversa, y acá, menos lambda precio del bien 1. Y eso igualamos a 0. Ahora derivamos respecto a x2, que sería 1 menos lambda por el precio del bien 2, igual a 0. Acá despejamos lambda, sería 1 entre el precio 1 por x1. Acá despejamos lambda, sería 1 entre el precio del bien 2. Igualamos los lambdas. Y tendríamos que x1 es igual a precio del bien 2 entre el precio del bien 1. Y como en esa función solamente aparecen precios, y bueno, puede estar el ingreso ahí, pero multiplicado por 0, pero no aparece la utilidad, decimos que es la demanda marshalliana o ordinaria, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Se aumenta el precio del bien 1, disminuye la cantidad demandada del bien 1. Pero ahora nos falta saber la demanda marshalliana del bien x2. Entonces agarramos esta demanda y la reemplazamos a la restricción presupuestaria. Entonces acá tenemos la restricción presupuestaria. Acá tenemos la demanda del bien X. Simplemente reemplazamos ingreso 0 más PW1 más P2 PW2, precio del bien 1 por P2 entre P1 más P2 por X2. Entonces se va. Y la única endógena en toda esa expresión es X2, ¿no? Así que despejamos X2. Ingreso 0 más precio del bien 1, W1, más precio del bien 2, W2. Ya tendríamos menos precio del bien 2, igual todo esto. Despejando tendríamos X2 igual a toda esta expresión. El precio del bien 2 menos 1, ¿no? Uh-huh. Sería la demanda marshalliana de nuestro X2. Que como ven está solamente en función de ingreso, precios y dotaciones. Si ahí nos aparecería la utilidad, por ejemplo, algo estaba mal. Entonces veamos. Ya tenemos eso, ¿qué más nos piden?
Nos piden la C. ¿Bajo qué condiciones la familia es oferente neta del bien 1? Muestra la repercusión de que esa condición se satisfaga sobre la cantidad demandada del bien 2. Vamos a ver. Condición sea oferente neto del bien 1. Entonces, oferente neto quiere decir que tiene más dotación que lo que consume. Recordemos que las demandas nos están diciendo de cuánto consume nuestra familia y las dotaciones de cuánto tiene, ¿no? Entonces, si va a ofrecer es porque lo que consume es mucho menor de lo que tiene como dotación. Entonces, esa es la condición para que sea oferente neto del bien 1. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Bueno. Y si es oferente el bien 1, si es oferente neto del bien 1, tiene que ser demandante neto del otro bien. O sea, esto implica esto. ¿Por qué? Porque si es oferente neto de uno de los bienes, está recibiendo ingresos y esos ingresos los tiene que utilizar para algo, ¿no? En este caso, la única opción que tiene es demandar o comprar del mercado el otro bien. Entonces, esto se cumple porque tenemos simplemente dos bienes, ¿no? Entonces, si estoy recibiendo ingresos por la venta de uno de los bienes, ese ingreso se tiene que gastar en algo, evidentemente. Y ese algo es el otro bien. Entonces, en este caso es demandante neto del bien 2. Y demandante neto del bien 2 debería ser al revés, ¿no? Su dotación es menor a lo que consume. Es decir, está yendo al mercado para adquirir más de lo que tiene. Pues acá puedo reemplazar, ¿no? W2 menor a precio 2, que sería I0 más P1 W1 más P2 W2 entre el precio de 2 menos 1. Y ahí podemos despejar, ¿no? Acá puedo poner precio 2, sería precio 2 W2 menor I0 más P1 W1 más P2 W2 menos precio de 2. Agregamos. Todo esto se va. Tendría 0 más P1 de W1. Acá pasa a precio de 2. Entonces, una condición sería esta, ¿no? Que el precio del bien 2 sea menor a esa expresión donde está hablando de ingresos y de los precios multiplicados por las dotaciones. Ok. Vamos a la parte D. En la parte D me dice, ¿cuán sensibles son las demandas a cambios en ingresos monetarios? Entonces nos está diciendo cuán sensible es X1 y cuán sensible es X2 ante cambios en los ingresos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Simplemente derivar, ¿no? La derivada me dice cómo cambia una variable cuando cambia otra. Entonces, derivada de la demanda del bien 1 respecto a los cambios en los ingresos exógenos y derivada de la demanda del bien 2 ante cambio en los ingresos exógenos. Yo tengo acá mis expresiones. Simplemente las derivo, ¿no? En la demanda del bien 1 no aparece el ingreso 0, entonces la derivada es 0. En el X2 sí aparece ingreso 0, pero está dividido entre el precio del bien 2. A ver, creo que hemos cometido algún error acá. Precio del 2
Si ven algún error, chicos, simplemente díganmelo. Vamos a ver acá. Este sería precio de 2, X1. X1, precio de 2 entre el precio de 1. A ver, precio 1, precio 2. Está bien. Entonces acá sería 1 entre el precio de 2, ¿no? Y eso es mayor a 0. Quiere decir, aumenta los ingresos, aumenta el consumo del bien 2. Y como les dije a un inicio, una expresión cuasi lineal en la utilidad implica que el efecto ingreso de uno de ellos es 0, ¿no? Entonces, acá está exactamente eso. X1 no se mueve cuando cambia el ingreso, es decir, independientemente de cuánto sea el ingreso, va a consumir lo mismo. Ya habíamos puesto algún ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, la sal. La sal, aunque tu ingreso se multiplique por 20, vas a seguir consumiendo la misma cantidad de sal. Es algo más o menos constante, ¿no? Vayamos a la C. O la C le hicimos, la E le hicimos, la E. Ahí la función de demanda compensada a la Higgs. Ese resultado le ayuda a entender o explicar el resultado anterior en D. Entonces, vayamos a eso. La demanda marshalliana se hallaba con el problema de maximización de utilidad, ¿no? Y la demanda higsiana se utiliza al revés, que es minimizando el gasto. Entonces, en este caso, vamos a plantear minimizar el gasto. Y el gasto, en este caso, es el gasto en comprar sus bienes, ¿no? Entonces sería precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más precio del bien 2 por cantidad del bien 2. Sujeto a la restricción donde decimos que quiere alcanzar una utilidad fija, tiene esta expresión. Planteamos el lagrangiano, que es la función objetivo, más lambda, donde despejamos utilidad, derivamos respecto a lo que podemos decir cuánto X1 consumir y podemos decir cuánto X2 consumir. Sería acá precio 1 menos lambda por 1 entre X1, ¿no? Y acá precio del 2 menos lambda. Si dejamos lambda, tendríamos precio de 1 por X1. Si dejamos lambda, sería precio del bien 2. Igualamos lambdas, sería precio 1 por X1 es igual a precio 2. X1 es igual a precio de 2 entre el precio del 1. Y como esto resulta de nuestro problema de minimización del gasto, es la demanda higsiana. ¿Cómo llegamos a la demanda higsiana del otro bien? Simplemente reemplazando eso en la función, en la restricción, ¿no? En este caso es esta. Nuestra utilidad fija es igual al logaritmo natural del precio del bien 2 entre el precio del bien 1 más x2. En esa expresión, la única endógena es x2, así que sería x2 es igual a utilidad menos logaritmo natural de la división o la relación de precios. Esa sería nuestra expresión. Entonces ya tenemos las demandas higsianas. Y bueno, acá podemos escribirlo así, ¿no? Si queremos. Porque sabemos que por propiedad la división, el logaritmo de una división es simplemente la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y esto es interesante porque, como ya les dije, y volvemos a repetir, la demanda higsiana, esta, del X1,
es idéntica a la demanda marshalliana de ese bien. Eso quiere decir que no hay efecto ingreso, ¿no? De vuelta, no hay efecto ingreso. En el caso del otro bien, es muy distinto, ¿no? El X2 está en función de los ingresos, en el caso de la marshalliana, y en el caso de la hicksiana está en función de la utilidad. Entonces, ahí sí existe un efecto ingreso. Cambia los ingresos, cambia la demanda de ese bien. Pasemos a la F y nos dice lo siguiente. Descomponga el efecto total ante un cambio en el precio 1 en los efectos sustitución, el efecto ingreso, que era el efecto renta, y el efecto riqueza o efecto dotación, que también se le dice. Entonces, recordemos nuestra ecuación de Slatsky. Ahora va a cambiar un poquito, o bueno, se le va a aumentar un componente, ¿no? Porque antes solamente teníamos dos componentes, el efecto sustitución y el efecto ingreso, que también se le llamaba efecto renta. Ahora le vamos a adicionar uno que es efecto riqueza, que también se llama efecto dotación. Entonces decimos, ¿cuánto cambia la cantidad demandada del bien 1 cuando los precios de ese bien aumentan o cambian? Eso es igual a cuánto cambia la demanda de ese bien cuando varía el precio 1, pero utilizando la demanda hicksiana, que es la demanda que está libre de efecto renta o efecto ingreso. Entonces eso sería nuestro efecto sustitución, ¿no? Menos la derivada de la demanda marshalliana respecto al ingreso, que eso es lo que vimos hace un rato, multiplicado por la demanda marshalliana del bien 1. Ya todo esto se le llama efecto renta o efecto ingreso, ¿no? Y a eso le vamos a adicionar un componente más, que es el efecto dotación o el efecto riqueza. Entonces, como esto es fácil de calcular, esto es fácil de calcular, esto es fácil de calcular y esto ya lo sabemos por dato, este efecto dotación simplemente se vuelve como la resta, ¿no? Lo que queda. Entonces, vayamos por partes. Primero, calculemos esto. Derivada de la demanda marshalliana. Vamos a decirle acá. Demanda marshalliana se puede escribir como XD o también como XM, ¿no? En el anterior lo puse como XM. No hay problema. Entonces, yo vuelvo a traer acá mis demandas marshallianas. El derivo respecto al precio 1. Entonces sería esto deriva respecto al precio 1, ¿no? Y esto es lo mismo a decir precio del 2 por precio del bien 1 elevado a la menos 1. Entonces sería menos, baja el denominador, precio del bien 2 por precio del bien 1 a la menos 1 menos 1, que es la menos 2. Que es lo mismo a decir menos precio del bien 2 entre el precio del bien 1 al cuadrado. Vamos al siguiente componente, que es derivada de la demanda hicksiana respecto al precio del bien 1. ¿Dónde está mi demanda hicksiana? Acá está. Es idéntica, ¿no? Entonces ahí derivo y tendría, ¿cuánto? También tendría igualito, ¿no? Porque es la misma demanda. Luego derivada de la demanda marshalliana respecto al ingreso, que dijimos que era 0, ¿no? La demanda marshalliana del bien 1, que es simplemente el precio 2 en el precio 1. Y con todo eso podemos tener nuestro efecto dotación, ¿no? Ya tenemos todos los datos, simplemente tenemos que despejar. Entonces acá, menos precio del bien 2 entre todo esto, igual todo esto, menos 0 por precio 2 entre precio 1, más el efecto dotación. Esto y esto se van, entonces el efecto dotación resulta que es 0.
Y tiene sentido, ¿no? Porque la pregunta era acá, ¿cómo cambia la cantidad demandada del bien 1 cuando cambia el precio del bien 1? ¿No? Y si nosotros vamos a la ecuación, que es esta, a la demanda, me dice que eso solamente depende de los precios. El precio del bien 1 y el precio del bien 2. Entonces, solamente existe efecto sustitución. Como no depende de los ingresos, no existe efecto ingreso. Y como tampoco aparecen las dotaciones en esa ecuación, tampoco hay efecto dotación. No solamente hay un efecto sustitución. Acá afuera es como que el efecto total es igual al efecto sustitución. El efecto renta es igual a 0. Y el efecto dotación también es igual a 0. Simplemente es como nuestra ecuación de Slatsky, pero ampliada, ¿no? Ampliada con un nuevo efecto. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Pasemos al otro modelo, que es un modelo más interesante en realidad. El modelo consumo-ocio. Y veamos, dice, Lucía consume una canasta de bienes que se llama C y tiempo libre H y posee la siguiente función de utilidad. Entonces, la utilidad de nuestra amiga Lucía depende de consumir bienes de consumo, redundando, y ocio, es decir, recibe utilidad por descansar y por consumir bienes. De la siguiente forma, C elevado a la 0.3 y H elevado a la 0.7. ¿Se acuerdan alguna vez que les dije qué significaban estos exponentes? Son como los pesos relativos, ¿no? Más o menos cuánto prefiere cada uno de los bienes. Dijimos que si era 0.5 y 0.5, era que prefería igual cualquiera de los otros bienes. Acá parece que le da más utilidad tener ocio, ¿no? Es mayor el exponente bienes. Y eso era, ¿por qué? Porque si aplicábamos logaritmos, ese exponente bajaba, ¿no? Entonces era como un peso, porque está multiplicando o está premultiplicando a la expresión que tiene nuestras cantidades de C y nuestras cantidades de H. Pero acá hay un problema. Bueno, todavía no hay un problema. Ya, vayamos por pasos primero. ¿No? Luego nos dice, sujeto a la siguiente restricción. Entonces, las restricciones que nos pone es lo siguiente. Maximiza esto sujeto a dos restricciones. Primero, nos va a decir que todos sus ingresos son iguales a todos sus gastos. ¿No? Eso ya lo sabemos. Ingresos iguales a todos sus gastos. Acá vamos a poner ingresos y acá vamos a poner gastos. Entonces, nuestro consumidor va a gastar en bienes de consumo, que es C, y va a gastar en ocio. Pero, ¿cómo compras ocio? Es medio raro, ¿no? Si el ocio simplemente es irte a dormir o prender el televisor, ¿cómo, cómo financias el ocio? Y resulta que el ocio tiene un costo, es el costo de oportunidad, ¿no? Estar viendo una serie 2 horas es equivalente a dejar de ganar 2 horas de trabajo, dejar de trabajar 2 horas. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Evidentemente, para consumir C es simplemente el precio de mercado, ¿no? Precio por C es simplemente el precio de los bienes por esos bienes de consumo. No hay ningún problema ahí. Pero lo voy a poner W por H.
Entonces, W es mi salario por hora y H la cantidad de horas que estoy ocioso, porque estoy descansando. Entonces, ese es mi costo de oportunidad de estar ocioso. Lo que ganaría si no estaría descansando. En el lado de los ingresos, primero tengo una renta que es exógena. No sé, por ejemplo, tengo una pensión o tengo la propina de mis papás, tengo, no sé, una empresa y me dan unos ingresos exógenos. SR es un ingreso, una renta exógena. Pero además de eso, yo puedo trabajar. Entonces voy a poner acá, puedo ganar mi salario si trabajo todas las horas que tengo disponibles. Pero es medio raro, ¿no? Porque yo no puedo trabajar todas mis horas disponibles. Si tengo 24 horas al día, no puedo trabajar 24 horas al día. Tengo que trabajar, tengo que descansar parte de esas horas. Tengo que tener ocio parte de esas horas. Entonces, por eso es que aparece la segunda restricción. Todo el tiempo disponible que yo tengo, lo tengo que repartir entre ocio, que es H, y entre L, que son horas de trabajo. Entonces, estos ingresos que yo he puesto acá, como ya sé que ese ingreso lo voy a borrar, y como serían gastos, voy a borrar. Son como si fueran mis ingresos potenciales, ¿no? Este WT es mi ingreso si dedicara todas mis horas disponibles a trabajar. R es el exógeno y este es mi costo de oportunidad de estar ocioso. Entonces, hay un problema acá, que me están diciendo que calcule las demandas de C y H. Entonces, cuando yo voy a tener así, ustedes recuerdan que yo tenía acá el bien X1, acá el bien X2, ¿no? Y luego tenía acá mi restricción presupuestaria, y tenía mi función de utilidad, y acá estaba mi punto de equilibrio. Ahora mi bien X1 es C, y bien X2 es ocio. Pero resulta que a mí no me importa mucho saber el ocio, sino que lo que a mí me preocupa más es saber las horas de trabajo. Eso es relevante para mí. Saber cuántas horas descansan las personas no me interesa mucho, sino lo que me interesa es cuántas horas de trabajo destina las personas de su día. ¿Por qué? Porque eso tiene relevancia en el mercado, ¿no? Eso me dice la demanda, perdón, la oferta de trabajo, cuánto trabajo están dispuestos las personas a ofrecer en el mercado. Entonces, para mí lo que va a ser relevante es hallar la L, que es las horas de trabajo, y el C. Entonces, mi objetivo final, que al que voy a llegar al final del ejercicio, es tener las expresiones para C y la expresión para L. Pero empecemos hallando C y H. Entonces, vamos a poner nuestra expresión. Bueno, ya la tenemos acá, ¿no? Veamos las endógenas y las exógenas. Las endógenas son sobre las cuales tiene poder de decisión nuestro consumidor. Entonces, las endógenas en este caso serían consumo, decide cuánto consumir, decide cuántas horas descansar, y como la cantidad de horas que nosotros tenemos es fija y nosotros decidimos cuántas horas descansar, por defecto el consumidor está eligiendo cuántas horas trabajar. Entonces, las tres son las endógenas. Bueno, luego las exógenas son W, que es el precio del trabajo de mercado, el precio de los bienes de consumo y la renta o ingreso exógeno. Ok. Y ahora el problema que tengo es que tengo dos restricciones presupuestarias. No, y se ve feo. No me gusta tener esa restricción presupuestaria. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar esta restricción a esta, de modo de que se vuelva una sola restricción. Entonces voy a tener W T más R igual a PC por
es PC más vamos así. WT, que sería H más L, más R es igual a PC más WH. Entonces esa sería mi resolución presupuestaria que está incluyendo ambas, ¿no? Y se ve más interesante. Entonces yo planteo mi lagrangiano, que sería C elevado a 0.3 por H a la 0.7, más lagrangiano, donde pongo toda esta expresión, ¿no? WH más WL más R menos PC menos WH. Derivo respecto a lo que puedo decidir, que en este caso es consumo. Y veo 0.3, C a la menos 0.7 por H a la 0.7 menos lambda por el precio, esto igual a 0. Luego también decido cuántas horas de ocio elegir, que sería 0.7 por C a la 0.3 por H a la menos 0.3 menos lambda multiplicado por H, pero también hay lambda ahí de otro, ¿no? Poner más lambda, que sería por W, menos, tenemos el otro H, ¿no? ¿Dónde está? Nos va a salir. Entonces dejémonos la restricción como estaba inicialmente. Cuando tengamos una contradicción, es mejor replantear el problema. Entonces por un rato voy a dejar esto acostado y simplemente voy a plantear la lagrangiano así. Lo bueno de este tipo de problemas es que se puede solucionar de varias formas. No hay una sola receta. Punto 7 se eleva a 0.3, H a la menos 0.7 menos lambda por W es igual a 0. Puedo despejar lambda. Resulta que lambda es igual a 0.3 por C a la menos 0.7, H 0.7, entre precio igual a 0.7 por C a la 0.3 por H 0.3 menos 0.3 entre W. Espejo sería 0.3, C menos 0.7, H a la 0.7 entre 0.7, C.3, H. Esto es interesante porque acá hay una relación de precios. Antes nuestra relación de precios, ¿cuál era? Precio 1 entre precio del bien 2, ¿no? Pero resulta ahora que el bien 2 es horas de trabajo o horas de ocio y su precio es W. Simplemente resuelvo esto. Acá sería 0.3 entre 0.7, sería 3 entre 10, 7 entre 10, sería 3 entre 7. Por H entre C igual a precio entre W. Esa sería mi condición de maximización en este caso, ¿no? Mi condición de optimización. Y esa condición la puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria. Acá. A ver, ¿qué despejo? ¿Puedo despejar H? Despejo H, entonces. Sería
7 entre 3 por C por P entre W. Sería WT más R es igual a PC más W por 7 entre 3 por C entre W por P. Se da W. Y a WT más R es igual a precio de C 1 más 7 entre 3. La única endógena que hay en esa expresión es C, ¿no? Entonces puedo despejar C. Sería entre precio, C que multiplica a 3, 10, ¿no? 10 tercios. Sería C es igual a 3 entre 10 por WT más R entre precio. Esa sería mi demanda por bienes de consumo. Y tiene sentido, ¿no? Si aumenta el precio de los bienes de consumo, reduzco mi consumo. Si aumentan mi salario, resulta de que como aumenta mi salario, tengo más ingresos y puedo consumir más. Si por alguna razón el día se alarga, podría trabajar más horas, entonces consumo más. Y si mis rentas exógenas aumentan, puedo consumir más. Entonces ya tengo mi expresión para el consumo, para mí falta la expresión para el ocio. Entonces ocio es igual a 7 entre 3 por precio entre W por el consumo, que sería todo esto. Entonces va, entonces va, este precio se va, se va. Entonces H sería 7 entre 10 por WT más R entre W. Y esa sería mi expresión para la demanda de horas de ocio. Ok. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Y a ver, veamos qué tiene. A ver, si acá despejamos. Sería T más R entre W. Veamos si tiene sentido. Si aumentan mis horas al día, sí, tengo más disponibilidad para poder tener ocio. Si aumentan mis ingresos exógenos, entonces ya tengo mis necesidades básicas cubiertas, puedo descansar más. Y si aumentan mi salario, se reduce mi ocio. ¿Tiene sentido? Sí, no. A ver, si aumenta mi salario, ¿qué pasa? Veo que es muy rentable trabajar, entonces aumento mis horas de trabajo. Y al aumentar mis horas de trabajo, como mi día tiene horas limitadas, reduzco mis horas de ocio, ¿no? Se me hace muy costoso estar ocioso porque podría ganar un montón porque mi salario ahora es grande. No tiene sentido, está bien. Pero como les dije al inicio, no me importa mucho hablar sobre el H, porque el H es ocio, ¿no? Lo que me importa es hablar sobre la oferta de trabajo. ¿Cuánto quieren trabajar los consumidores? Entonces yo recuerdo que tengo esta condición que es la cantidad de tiempo disponible de una persona, que es H más, que se distribuye entre la cantidad de ocio y la cantidad de horas trabajadas. Ese H ya lo conozco, que es esto. Entonces, si quiero saber L, simplemente despejo, ¿no? Tendría L es igual a T menos toda esa expresión. Y esa sería mi oferta de horas de trabajo. ¿Cuánto oferto? ¿Cuánto quiero trabajar? Hasta ahí pregunta, chicos. Recuerden que
el trabajo, ¿qué es el trabajo? ¿Es un bien o es un mal? El trabajo es un mal. No lo digo porque sea ocioso, sino lo digo porque teóricamente las personas necesitamos, eh, el trabajo es como obligado, ¿no? Para acceder a bienes de consumo tenemos que obtener dinero y por eso trabajamos. No trabajamos, en teoría no trabajamos porque queremos, trabajar nos da utilidad. Entonces es por eso que cuando hicimos nuestro ejercicio hemos hecho una maximización de dos bienes, el bien que es consumir y el bien que es descansar. Yo hubiera podido hacer el problema de la siguiente forma: maximizar mi utilidad, que depende del consumo y de las horas trabajadas, ¿no? En algunos libros aparece así. Pero resulta que consumir sí es un bien, pero trabajar es un mal. Entonces el problema se complica un poquito. Pero seguro van a encontrar libros donde aparece así. Pero no se asusten porque es simplemente otra forma de solucionar. Vayamos al C. ¿Qué me dice? ¿Cuál sería el efecto sobre el consumo de H y de C de una caída del 10% en el precio de la canasta de los bienes? Yo puedo hacer dos formas acá. Podría, a ver, podría hacer varias formas en realidad. La forma más sencilla es sacándole derivadas, ¿no? Derivada a mi consumo, pero a mi H respecto a el cambio en los precios, ¿no? Hallo eso y yo sé que la información que me va a dar ahí es lo siguiente, ¿no? Cuando cambia el precio en una unidad, cuánto cambia las horas de ocio, ¿no? Pero si yo lo quiero convertir en porcentaje, esto lo multiplico por P y esto lo divido entre H. Y la información que me daría ahí sería cuánto cambia las horas de ocio en porcentaje cuando el precio cambia en 1%. ¿Por qué? Porque si esto yo lo puedo escribir de esta forma: DH entre H entre D derivada o de diferencial del precio entre precio. Y eso es lo mismo a escribir esto: cambios en H, o es equivalente, perdón, entre H, cambios en P entre P. Esto, que es diferencial o, o cambio, quiere decir la diferencia en horas que tengo de ocio, ¿no? 5 horas, por ejemplo, de ocio. Ahora tengo 5 horas de ocio adicionales. Por ejemplo, pongamos esto. Si antes yo tenía 10 horas de ocio y ahora tengo 11 horas de ocio, eso quiere decir que ha aumentado 1 hora, ¿no? Eso es el diferencial de H. O sea, acá sería el diferencial de H, 1. Entre H, que es el H inicial, que sería 10, eso sería 0.10, ¿no? Que es lo mismo a decir 10%. Igualito acá en el denominador. Entonces, esto sería el cambio porcentual en H y eso sería el cambio porcentual en el precio. Entonces, si ahí, por ejemplo, me dice lo siguiente, me sale un numerito, por ejemplo, 2. Si me sale un numerito 2, yo diría lo siguiente: cuando el precio aumenta en 1%, la cantidad de horas de ocio aumentan en 2%. Si me sale -3, yo lo puedo dividir entre 1, no pasa nada. Le puedo poner porcentajes acá, no pasa nada. Entonces puedo leerlo como: si el precio aumenta en 1%, la cantidad de ocio se reduce en 3%, ¿no? Y como en el gráfico, y como ahí me preguntan una caída del 10%, lo puedo multiplicar todo por 10, ¿no? Por 10 arriba y por 10 abajo. Entonces sería -30% entre 10%.
Y como me dicen caída, puedo poner ese menos abajo. Y no pasa nada. Entonces, una caída del 10% en el precio origina un aumento en 30% de la cantidad de ocio. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Es una forma. Con derivadas y transformarlo a variaciones porcentuales. Pero, como se han dado cuenta, acá he puesto no igual, sino he puesto aproximado. Entonces, esa respuesta que sale según esta forma es una respuesta aproximada. El signo va a estar bien, pero quizás la magnitud va a discrepar en un poquito. Y eso tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo, digamos, una curva así, y estoy parado en este punto, A, y me dicen, ¿qué sucede con la variable X, o perdón, con la variable, ya, X, digamos, cuando Y varía en una unidad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es dividir esas flechas, ¿no? Esta entre esta. Pero si yo lo resuelvo con derivadas, estaría simplemente sacando acá una tangente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ese puntito hay como que una discrepancia entre lo que he calculado con las flechitas y uno lo que he calculado con la derivada. Por eso es una aproximación. Entonces, si no tienen mucho tiempo, lo hacen con la aproximación. La otra forma, que a mí me parece un poco problemática, es volver a hacer el problema, ¿no? Entonces, en el solucionario van a encontrar lo siguiente. Maximizar el problema que teníamos inicialmente, sujeto a la misma restricción, donde ahora los precios han cambiado, entonces sería un precio prima por un consumo más WH. Y el precio prima, que es el precio nuevo, es 10% menos que el precio inicial. Entonces sería 0.9 veces del precio inicial, ¿no? Entonces acá reemplazan eso. Acá sería 0.9 del precio. Y ahí vuelven a plantear su lagrangiano y resuelven, ¿no? Esa es otra forma. En ese caso sí les va a dar el efecto exacto. No les va a dar un efecto aproximado como era en el caso con derivadas, ¿no? Pero yo también puedo proponer otra forma. Entonces agarro simplemente ya mis demandas acá finales. Mi demanda es CIDH. Y voy a decir que ahora como el precio cambia, ahora el precio prima ahora es 0.9 del precio inicial, ¿no? A cambio 10%. Entonces, mis nuevas demandas, estas serán mis demandas iniciales. Estas serán mis demandas iniciales. Y ahora mis demandas con el cambio va a ser simplemente precio prima, ¿no? Precio prima acá. Entonces, acá tendría lo siguiente. Doble 7, perdón, a ver. Acá puedo volver a escribir. 3 entre 10. W por T más R entre precio sería 0.9 del precio inicial. Y acá sería H. 7 entre 10 por T más R entre W.
Esa es otra forma en la cual yo puedo hallar mi problema. Pero acá resulta que hay algo que no cuadra. Ha cambiado mi consumo, pero no ha cambiado mi H. Que esto es raro, ¿no? Entonces, hay algo que he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Lo siguiente. Si yo regreso a mi problema de maximización, resulta que yo optimizaba y lo primero que me salía era mi H, ¿no? Pero mi C. Y mi C lo reemplazaba en mi función de... Perdón, mi C lo reemplazaba en mi condición de optimización y luego salía mi H. Eso quiere decir que mi H ha salido de un proceso de simplemente como mi sobra, ¿no? Hallé mi H y lo que me sobraba, reemplazando acá, llegó al H. Entonces, aunque la tentación esté en hacerlo de esta forma, no es una forma correcta. Va a estar perfecto para el C, pero para el H no va a estar correcto. Entonces, ¿qué hago? La forma más precisa sería lo siguiente. No agarrar mis consumos y mis H's finales, sino simplemente agarrar mi condición. Esta. Esta era mi condición de maximización, ¿no? Esa condición de maximización es para mi ejercicio inicial. Ahora para mi ejercicio final va a ser esto. 133 por C por el precio nuevo, que es 0.9 veces el precio inicial, entre W. Entonces, esta condición de maximización es la que voy a utilizar. Entonces, recuerdo, ¿dónde estaba mi consumo? Mi consumo decía que era... ¿dónde estamos? Mi consumo era este, ¿no? Ahora mi nuevo consumo va a ser simplemente 3 entre 10 por WT más R entre 0.9 el precio inicial. Eso está genial, no hay problema. Pero este lo reemplazo acá ahora. Entonces sería H igual a 7 entre 3 por 0.9 por precio entre W por 3 entre 10 por WT más R entre 0.9. En este caso me sale prácticamente igual, pero lo correcto es hacerlo así. Si lo hacemos de la otra forma, en algunos casos, sobre todo en funciones un poco raras, no nos va a salir lo que esperábamos. Ok, así hay preguntas, chicos. Ese sería mi H doble asterisco. ¿Y qué cosa estoy viendo ahí? Comparando, a ver. ¿Mi C inicial es mayor o menor a mi C final? Como se ha dividido entre un número menor, aumenta el consumo, ¿no? Entonces, resulta que haber bajado 10% mi consumo, perdón, haber bajado 10% mis precios va a aumentar mi consumo. ¿Y qué pasa con mi ocio? Parece que se mantiene constante, ¿no? Bueno. Ahora vayamos.
Seguimos con el rojo. Dice luego, a ver, dice luego, todas unidades de color. Ok, chicos. Ya, vayamos al D. En el D me dice lo siguiente. ¿Cuál es el efecto sobre el consumo IH en un aumento de 30% de la tasa salarial? Entonces, teníamos un salario inicialmente, ahora nuestro salario va a ser W', que va a ser 1.3 veces el salario inicial, ¿no? Entonces hagamos con el método LAGAR, que es este, poder plantear todo el problema. Si puedo plantear todo el problema, sería maximizar la utilidad, que es igual a C a la 0.3 por H a la 0.7, sujeto a WT más R es igual a precio de C más W', porque ahora cambio el W, pero sé que W' es 1.3 veces el W, ¿no? Por H. Y además mi otra condición que era esta. Planteo el lagrangiano, que es la función objetivo, más lambda por el despeje de mi restricción. Derivo respecto a lo que puedo decir que es consumo. Y también respecto al ocio. 0.3, C a la menos 0.7, H a la 0.7, menos lambda por el precio, igual a 0. Acá tendríamos 0.7 por C a la 0.3, por H a la menos 0.7, menos lambda por 1.3 por W, igual a 0. Entonces despejo ahí, me va a salir que la condición es igual a los lambdas, sería 7 entre 3 por C entre H es igual a 1.3 por W entre P. Entonces esa sería mi nueva condición de optimización. Esa condición de optimización la puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, puedo despejar H, ¿no? H es igual a 1.3 por W entre P por 3 entre 7 por H. Reemplazo acá sería WT más R es igual a precio por consumo, que sería 1.3 por W entre P por 3 entre 7 por H más 1.3 WH. Y en esta expresión, la única endógena que tengo es H, ¿no? Entonces simplemente despejo H. El despejo H sería igual a 1.3 por WT más R entre 1.9 W. Entonces sería mi H doble asterisco. Y eso lo reemplazo de vuelta acá en mi restricción presupuestaria y me va a quedar C. Entonces ya calculé eso acá, sería 0.29 por 1.3 WT más R entre el precio. Ahora veamos qué sucedió. Al parecer, el H se ha reducido o aumentado. Parece que ha disminuido, ¿no? Porque inicialmente era este H. Tenemos el H. Este H. 7 entre 10, simplemente. Pero ahora es 7 entre 10. Ahora, si podemos factorizar acá para que se vea más. Sería 1.3 por T entre 1.9 más R entre 1.9 por W. Sería 1.3 entre 1.9 1319T por 1 entre 1.9 10 entre 19 de RW. Y eso es menor a lo que teníamos inicialmente. Entonces, la demanda por ocio ha disminuido. H ha disminuido.
y el consumo ha aumentado. Tiene sentido, ¿no? Si me aumentan el salario, ¿qué va a pasar? Primero, que mi hora de ocio se hace más costosa. El costo de oportunidad de descansar se hace más alto, ¿no? Cada hora que descanso, ahora estoy perdiendo tiempo de trabajo que podría ganar un salario bien alto. Entonces, por eso descanso menos, tengo menos ocio. Y como estoy trabajando más, y además por cada hora que trabajo me pagan más, entonces tengo la posibilidad de consumir más. Entonces ya hemos utilizado de esta forma que era hacer todo el proceso de vuelta. Hemos utilizado este proceso que es simplemente empezar desde la restricción, desde la condición de maximización. En el siguiente ejercicio hagamos el problema cuando es nuestro, simplemente con derivadas. En el 3 hagamos eso. Hagamos primero lo que nos piden inicialmente. Los 3. Gabriela tiene una canasta de bienes y ocio representada por la siguiente función. Entonces, Gabriela tiene utilidad por consumir C y por tener hora de ocio H, según la siguiente forma. Sujeta la siguiente restricción. Sujeto a WT, que es lo que ganaría si trabaja todo el tiempo disponible, más un ingreso o renta exógena, más lo que gasta en bienes de consumo, más su costo de oportunidad de descansar. Okay, y nos dice que consideramos que el precio del consumo es 1. Entonces, P es igual a 1. Entonces, veamos, ¿cuáles son las endógenas? Al igual que el caso anterior, es cuánto consumo, cuánto descanso y cuántas horas trabajo. Las exógenas, primero los precios de mercado, que es el precio del consumo, el salario de mercado, mi renta, que es algo exógeno, y mi T, que es las horas que tengo disponible en el día, ¿no? Yo no puedo cambiar eso. Planteo del lagrangiano, función objetivo, más lambda con el despeje de mi restricción presupuestaria. Entonces derivo respecto al consumo, derivo respecto a H, sería 1 entre C, menos lambda por el precio igual a 0, que sería igual a 1, menos lambda por W es igual a 0. Igual a los dos lambdas, tendría que C es igual a W entre P. Y en esa expresión solamente está una endógena. Entonces, como solo hay una endógena, yo puedo decir que esa es la demanda de consumo. Esa demanda de consumo la puedo reemplazar en la restricción presupuestaria, tendría WT más R más precio por W, entonces igual precio por W entre P más WH. Se va P acá, P acá, y a WT más R es igual a W1 más H. Y como en todas las expresiones solamente hay H, la única endógena es H, perdón, de espejo H. Tendría WT más R entre W es igual a 1 más H. De ahí sale que H es igual a WT más R entre W menos 1. Entonces esa sería mi demanda por H. Ya tengo mis demandas. Y luego me piden la parte B calcular mi oferta de trabajo. Pero yo sé que T se reparte entre ocio y trabajo. Entonces ya tengo H, que es toda esa expresión. Simplemente reemplazo. Quiero saber cuánto es L, entonces despejo. Sería T menos WT más R entre W
más 1. Esa sería mi oferta de mano de obra. ¿Cuánto estoy dispuesto a trabajar? ¿Qué más? Luego nos dice, suponga que el ingreso no laboral se reduce en 15%. Hay en las nuevas cantidades demandadas de CIH. Entonces, una de las formas que les dije hace un rato era simplemente derivar, ¿no? Derivo mi C y mi H. Derivo C respecto al cambio en los precios. Este caso es el ingreso, ¿no? Respecto a R. Y derivada de H respecto a R. Pero como quiero hablar de cambios porcentuales, lo multiplico por R entre C y acá por R entre H. Resuelvo eso. Tengo acá mi consumo. Y también tengo mi H. Entonces, derivada del consumo respecto a R es igual a 0, ¿no? No cambia. Por R entre C igual a 0. Derivada de H respecto a R sería 1 entre W por R entre H. Y yo sé que H es toda esta expresión, ¿no? WT más R entre W menos 1. Entonces voy a operar eso. Sería toda esta expresión. W, WT más R menos W. Acá este W con ese W se van. Sería WT más R menos W entre R. Eso sería igual a WT menos W entre R menos 1. O más 1, perdón. Y eso es igual a W T menos 1 entre R más 1. Y eso es positivo, ¿no? Mayor a 0. Entonces me está diciendo lo siguiente. Si aumentan mis ingresos exógenos, va a aumentar mi consumo. Pero no va a aumentar mi consumo. Si aumentan mis ingresos, mis ocios, mis horas de ocio van a aumentar. Interesante. Déjenme copiar esto. Ok, entonces, esta era mi forma. ¿Cómo tenía que leer esto? Como cuando R cambia en 1%, ¿cuánto cambia H, no? Entonces yo podría poner esto. Toda esta expresión. WT menos 1 entre R más 1. Eso entre 1. ¿No? Es igualito. Acá por 100%. Bueno, por ciento, no, es por ciento. Entonces, cuando R aumenta en 1%, H va a aumentar en todo esto por ciento. Pero me están preguntando cuando se reduce en 15%, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar por 15. O por menos 15 si quieren. O sea, que menos 15 por toda esta expresión.
esta sería mi expresión de cuánto se reduce H cuando R se reduce en 15%. ¿No? Entonces, esa es una forma. Ahora, si yo quiero hallar mis consumos, doble asterisco, y mi H doble asterisco, ¿cómo lo haría? Sería simplemente esa forma, ¿no? Sería el consumo inicial multiplicado por 1 más la variación porcentual de mi expresión, ¿no? Que sería DH, no, DC. Vamos a ponerle todo esto. Este es 0. Más 0. Y en el H sería mi H inicial multiplicado por 1 más toda esta expresión que es acá. Entonces, más esta por las puras. Y ya está. Entonces acá sé que es C asterisco. Entonces no ha cambiado nada en mi C, pero mi H se cambió en algo, ¿no? Entonces mi H asterisco sería H inicial. ¿Cuál era mi H inicial? Mi H inicial era esto. Perdón, no sé mi H inicial. H asterisco más. Mi H inicial multiplicado por toda esa expresión. Entonces, esa sería mi nueva demanda por ocio. Entonces, como les dije hace un rato, cuando nosotros hacemos esto que es por derivadas, estos resultados van a ser aproximados. Acá sí va a ser exacto porque evidentemente ha sido 0, así que no hay problema. Pero en el caso, cuando no es 0, va a ser aproximado. Entonces, ustedes también pueden hacerlo con el proceso largo, ¿no? Que era maximizar, como acá. Maximizar con un nuevo parámetro. Entonces, si lo hacen, les debe salir un número muy parecido a este. No necesariamente el mismo, porque las derivadas son aproximaciones, pero muy cerca. Preguntas, chicos. Profe, una consulta. ¿Por qué multiplica por menos 15 y no por 85? Porque me dice que reduce en 15, pero él lo multiplicaba. No entiendo. A ver. Ya, lo que está pasando es que la variación, cuando estoy hablando de esto, no me está diciendo cuánto cambia del punto inicial al punto final, sino me está diciendo cuál es la variación. ¿No? Yo tengo este punto inicial A, este punto final B. Cuando yo estoy hablando de este H, no estoy hablando de esta expresión, no estoy hablando, me muevo de acá a acá, sino estoy diciendo cuánto ha sido, perdón, otro ejemplo mejor, no está muy claro eso. A ver, menos 15. Ya. Lo que pasa es que acá en el dominador, vamos a escribir eso de vuelta, DH entre DR entre R. Esto es variación porcentual de R. Y la variación porcentual de R es menos 15%. No me está diciendo cuánto es el monto final, que sería 85%. Me está diciendo la variación porcentual.
Es distinto, ¿no? Entonces, cuando yo tenga acá arriba, no me va a decir que ha bajado, que ha llegado al 80%, sino va a decir cuánto ha bajado respecto al punto inicial. Eso es porque acá son variaciones porcentuales, no son el monto final respecto al inicial. No estoy diciendo al 75% o al 85%, perdón. No estoy diciendo que ha bajado 15%, es distinto. Para que no tengan, para que no tengan problemas, escojan un tipo, uno de los 3 métodos que les enseñé. Quizás el más sencillo e intuitivo es este, ¿no? Es un poco más largo, pero es más intuitivo. Simplemente volver a hacer el proceso, pero cambiando acá el parámetro que les dice. Este, como es una aproximación, a veces es un poco más compleja, sobre todo con la derivada es difícil. Y este, que es un proceso un poco reducido, pero que necesita como que tener un poco de intuición, ¿no? Entonces, el más sencillo es este. Entonces, no había visto, pero tenemos que ver un modelo más, el modelo de consumo intertemporal. El modelo de consumo intertemporal les va a ayudar un montón en macro también, que se ve en macro. Quiere decir lo siguiente. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es consumo en un solo periodo. Entonces, estábamos asumiendo desde el inicio del curso que la persona solamente vivía en un periodo. A eso se le llama un análisis estático. Pero ahora vamos a tener 2 periodos. Y cuando tenemos 2 periodos, la persona puede estar en 2 escenarios. Un escenario donde pueda trasladar su consumo presente al futuro o del futuro al presente. Ese es un escenario donde se puede trasladar el consumo entre periodos. Y el otro escenario es donde no puede trasladar su consumo entre periodos. Ese escenario en el cual no se puede trasladar el consumo entre periodos es un escenario donde no hay una herramienta financiera, por ejemplo, para trasladar el consumo. Entonces, imagínense ustedes un mundo donde todos los bienes que consumen se malogran rápidamente y no pueden ahorrar en el banco ni pueden prestarse al banco. Entonces, todo mi ingreso que yo tengo tendría que sí o sí gastarlo ahora y todo lo que compro con ese ingreso tendría que consumirlo de una vez, ¿no? Pero lo interesante de que exista el sistema financiero es que yo puedo trasladar el consumo entre periodos. Si hoy día quiero consumir un montón, pero no tengo los ingresos necesarios, puedo pedir prestado. Y si hoy no quiero gastar nada, porque no hay nada que me satisfaga, pero en el futuro sé que algo va a existir, entonces puedo ahorrar, ¿no? Y de modo de que estoy dejando de consumir ahora para consumir después. Pero los bancos no son la beneficencia, así que los bancos nos van a cobrar una tasa de interés al prestarnos y nosotros también le vamos a cobrar algo al banco si es que vamos a ahorrar en el banco, ¿no? Eso se llama depósitos. Si yo tengo ahorros, no los voy a consumir ahora, los dejo en el banco y el banco me va a pagar una tasa de interés que se llama tasa de interés pasiva. Pero si yo quiero consumir hoy un montón y no tengo el dinero suficiente, voy al banco y pido prestado. Y eso se llama tasa de interés activa. Entonces, eso es interesante en macroeconomía, ¿no? Porque es cómo funciona en realidad los mercados financieros. Los bancos son un intermediario. Pero en los ejemplos que vamos a ver ahora, vamos a simplificar eso. La gente puede prestar y puede prestarse. Entonces, es como si yo y mi amigo nos prestamos, ¿no? Y acordamos una tasa de interés. 10%, 12%, lo que sea. Entonces, como somos amigos, vamos a tener una tasa de interés activa igualita a la tasa de interés pasiva. ¿No? Lo que sucede usualmente en los bancos es que la tasa de interés activa es mucho mayor a la tasa de interés pasiva.
Pero por ahora vamos a asumir de que son iguales. Entonces va a haber solamente una tasa de interés. Veamos. Si antes teníamos en este eje X1 y este eje X2, que era bien 1 y bien 2, ahora vamos a tener acá consumo en el periodo 1 y acá consumo en el periodo 2. Cuando tenía X1 y X2, la pendiente de mi restricción presupuestaria, esa pendiente, me hablaba de la relación de precios, ¿no? Precio 1 entre precio 2. Relación de precios. Ahora, cuando tenga la pendiente de esa restricción presupuestaria en este nuevo modelo, también me va a hablar de los precios, pero el precio comparando entre el periodo 1 y el periodo 2. Y esos precios, esa pendiente, va a depender evidentemente de si el precio son iguales en los periodos, pero también va a depender de la tasa de interés. Nos acaba de ver como un precio 1 entre el precio 2, que es el precio en el periodo 1 y el periodo 2, pero aparte de eso va a existir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el costo del dinero en el tiempo. Entonces, no es lo mismo tener un sol hoy que tener un sol en un año, ¿no? Si a ustedes les dicen, te doy $1.000.000 hoy día o te doy $1.000.000 en un año, evidentemente me van a responder que prefieren $1.000.000 hoy, ¿no? Porque si reciben $1.000.000 hoy, lo pueden poner al banco y en el banco dentro de un año van a tener uno más la tasa de interés por $1.000.000, ¿no? Entonces, SR es el costo del dinero en el tiempo. Entonces, con eso, veamos. Me dice, sea un individuo que vive en dos periodos y tiene una función de utilidad. Es decir, hay un individuo que recibe utilidad consumiendo en el periodo 1 y consumiendo en el periodo 2, según esta expresión. Por otro lado, se sabe que el precio de consumo presente es 1, precio 1 es 1, y el precio de consumo en el periodo 2 es 2. Finalmente, los ingresos presentes son iguales a 100, ingreso en el periodo 1, y los ingresos en el periodo 2 es igual a 300. Y la tasa de interés es 10%. Entonces veamos. El problema sería simplemente eso, maximizar la utilidad sujeto a una restricción, donde los ingresos son iguales a los gastos, ¿no? Ingresos son iguales a los gastos. ¿Cuál es mi ingreso en el periodo inicial? Me dicen que es simplemente I1 más I2, mis ingresos. Y mis gastos simplemente sería lo que gasto en el periodo 1 más lo que gasto en el periodo 2. Esa sería mi restricción presupuestaria, pero que está incompleta por una razón. Porque lo mismo que hace un rato, ¿no? No es lo mismo un ingreso en el periodo inicial que en el periodo final. Entonces, ¿qué debería hacer? Una de dos. ¿Llevo toda mi expresión a periodo 1 o llevo toda mi expresión a periodo 2? Si yo llevo toda mi expresión a periodo 1, tendría que dividir el periodo 2 entre 1 más R. De ese modo, se le dice descontando el futuro a valores del presente. O el otro, que sería llevar todo a valores del futuro, que sería así. Si yo tengo un ingreso hoy, lo puedo meter al banco y en el futuro tendría ese monto, ¿no?
Entonces, esta primera restricción es si yo llevo todo mi ecuación a términos del periodo 1. Esa segunda es si llevo toda mi ecuación a términos en periodo 2. Pero como se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Así que puedo utilizar cualquiera de los dos. No hay problema. Utilizar la primera o la segunda, va a ser lo mismo. Solamente es un tema conceptual de si se lleva periodo 1 o periodo 2. Entonces, ¿qué hago? Hago mi lagrangiano, donde está mi función objetivo, más lambda, y pongo mis ingresos menos mis gastos. Derivo respecto al consumo en el periodo 1, sería entonces C2 menos lambda por precio 1, igual a 0. Acá tendría respecto al consumo en el periodo 2, sería C1 menos lambda por el precio de 2 entre 1 más R. Entonces acá lambda sería igual a C2 entre el precio de bien 1, y acá sería lambda es igual a C1 entre precio del bien 2 por 1 más R. Entonces igualo los lambda, sería C2 entre precio 1, C1 entre precio de 2 por 1 más R. Despejo ahí y tendría C2 entre C1 igual a precio 1 entre precio 2 por 1 más R. Esta es mi condición de maximización. Y es interesante, ¿por qué? Porque a este lado tengo una relación de cantidades y a este lado tengo una relación de precios. Si soy un poquito más observador, esta relación de precios, cuando yo tenía esta condición, cuando yo tenía mi modelo de consumo con un bien X1 y un bien X2, era así, ¿no? Relación marginal de sustitución igual a precio 1 entre precio 2. Pero ahora tenemos un precio que es el costo del dinero. Entonces sería 1 más R. Entonces, lo mismo que se cumplía antes, ahora también se cumple. Y sabíamos que esto era utilidad marginal de nuestro consumo 1 entre utilidades marginales del consumo 2. Entonces, si ya han aprendido bien el lagrangiano, pueden pasar de frente a esta condición. Entonces, con eso, con esa condición de maximización, puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria al C2 o al C1, y con eso hallaría cualquiera de mis dos demandas, mi demanda del bien 2 y mi demanda del bien 1. Entonces sería así. Estoy reemplazando en mi restricción presupuestaria. Pero vamos a despejar esto. En restricción presupuestaria. C2 es igual a C1 por PC1 entre PC2 por 1 más R. Entonces, ingreso 1 más R es igual precio 1, C1 más precio 2, 1 más R por C1, precio 1 entre precio 2, 1 más R. Se va, se va, se va, se va. La única endógena que tengo ahí es el consumo 1. Entonces simplemente despejo consumo 1, ¿no? 1 más todo esto entre 2 veces el precio. Con esto ya está mi demanda en el consumo 1. Si quiero hacer mi demanda en el consumo 2, simplemente reemplazo acá, ¿no? Consumo, toda esta expresión. P1 entre P2, 1 más R. Y ahí ustedes pueden simplificar y les sale la expresión del consumo 2. ¿Qué más?
Con eso ya hemos respondido A y B. Y en la C nos piden hallar los equilibrios, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos los equilibrios numéricos? Simplemente reemplazando eso, ¿no? Precio 1, precio 2, ingreso 1, ingreso 2, tasa de interés. Entonces, reemplazo esos de acá y va a salir que consumo 1 es 186.37 y consumo 2 es 102.5. Simplemente reemplazar los valores numéricos. Y en la parte D me dice que si el individuo ahorra o no ahorra. Entonces yo voy a definir el ahorro. Ya, primero veamos esto. Nuestro individuo solamente vive dos periodos, periodo 1 y periodo 2. Entonces, tiene sentido de que ahorre en el periodo 1, ¿no? Para consumir en el periodo 2. Pero no tiene sentido que ahorre en el periodo 2, porque ya no existe un periodo posterior. Si solo vive dos periodos, ¿para qué ahorra para un periodo 3? No tiene sentido. Entonces solamente existe un ahorro, que es el ahorro del periodo 1. Entonces el ahorro de ese periodo es simplemente los ingresos que tiene en ese periodo menos todo lo que gasta en ese periodo, que sería el precio por el consumo de ese periodo, ¿no? Y ya tengo esas expresiones. Conozco cuánto es I1 y conozco también cuánto es la demanda del consumo. Entonces, si ese número me va a salir mayor a 0, quiere decir que mi consumidor ha ahorrado. Y como ha ahorrado, es posible que preste, ¿no? Entonces eso es un prestamista. Pero si sale que es negativo, quiere decir que ha desahorrado. Y en otras palabras, eso es que nuestro consumidor es un prestatario. Se está prestando. Pues veamos. Nosotros reemplazamos con los valores que nos han dado. Acá nos va a salir, si no me equivoco, menos 86.36. Es decir, hay un desahorro. Entonces nuestro consumidor se está prestando. No es un prestamista. Y finalmente nos dice en la parte de que grafiquemos, ¿no? ¿Cómo grafico eso? Así. Consumo 1, consumo 2. Si yo quiero graficar mi restricción presupuestaria, ¿qué hago? Agarro esta, que es mi restricción. Sé que en este eje está el C2, entonces voy a despejar C2. Sería precio 1 más R es igual a todo esto. C2 sería igual a toda esa expresión. Entre precio de 2 por 1 más R. Menos precio 1 entre precio de 2 por 1 más R por C1. Entonces, si yo observo bien, todo esto es mi intercepto y todo esto es mi pendiente. Mi intercepto es positivo y mi pendiente es negativo. Entonces, mi gráfico va a ser así. Pendiente igual a menos precio 1 entre precio de bien 2 por 1 más R. Y acá mi intercepto
tiene el valor de este, ¿no? Esa sería mi restricción. Ahora puedo graficar mi curva de indiferencia, que tiene esta forma. Como dijimos que sabíamos la forma de nuestra restricción, perdón, nuestra función, simplemente agarrando esto, ¿no? Puedo decir que tengo una utilidad 0, constante, C1 por C2, y como mi gráfico tiene el eje vertical al C2, despejo C2. C2 es igual a U0 entre C1. C1 no puede ser 0, entonces C2 tampoco puede ser 0, porque yo puedo despejar acá C1 igual U0 entre C2. Entonces ni C1 ni C2 pueden ser 0. Y además, cuando C1 aumenta, C2 cae. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene pendiente negativa. Y además que esta curva nunca va a chocar ni con el eje vertical ni con el eje horizontal. Y acá tengo mis equilibrios que ya hemos hallado hace un rato. Entonces, si me dicen, por ejemplo, que aumenta la tasa de interés, ¿cómo graficaría? A ver, primero veo, ¿dónde está mi tasa de interés? Está en la pendiente y está en el intercepto, ¿no? Por un lado, en el intercepto está acá. Si aumenta la tasa de interés, aumenta la pendiente. Eso quiere decir que se vuelve cada vez más empinada. Y además, también la tasa de interés está en el intercepto, ¿no? Si aumenta la tasa de interés, va a aumentar el intercepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede aumentar hasta acá y se vuelve más empinada. Y mi curva de indiferencia tendría que mover, ¿no? Se puede mover así, por ejemplo. Entonces eso es interesante porque cuando nosotros teníamos cambio en precios, usualmente se movía solamente la pendiente. A veces se movía nuestro intercepto, pero en este caso cuando se cambia la tasa de interés, va a cambiar totalmente la restricción presupuestaria. Es solamente un ejemplo. No están pidiendo eso acá, pero solamente para que se den cuenta en caso de que les pidan hallar en el examen. Estos temas no entran, creo, en las calificadas, pero sí entran en el parcial. Ok, chicos, entonces el número 5 es un ejercicio muy similar. Tienen que hacer el mismo procedimiento. Si quieren, hacen el problema de maximización o pueden hacer el problema simplemente desde la condición de maximización, ¿no? Pueden utilizar de frente esa condición de acá o pueden hacer todo el proceso de maximización. Con eso hayan los consumos en periodo 1 con periodo 2. Luego en la parte B tienen que ver si tiene ahorro positivo o ahorro negativo. Si tiene ahorro positivo, es un prestamista. Y si tiene ahorro negativo, si tiene ahorro positivo, es prestamista. Y si tiene negativo, es prestatario. Y luego la parte C, también de la forma que hicimos en el modelo anterior, ¿no? Simplemente volviendo a optimizar. Y en el periodo D les está diciendo qué pasa si recibe 3.000 en el periodo inicial y no recibe nada en el periodo final. Entonces, ¿cómo sería gráficamente eso? Te voy a borrar todo esto. Me está diciendo que el ingreso en el periodo final se va a reducir, ¿no? El periodo 2 se reduce y en el periodo 1 aumenta. Eso va a afectar en mi restricción presupuestaria solamente en el intercepto, ¿no? En la pendiente no existen los ingresos. Entonces, eso va a hacer que el intercepto aumente acá, pero que la pendiente siga siendo la misma. Estos van a ser paralelos. Entonces, eso ya es un ejercicio más sencillo, ¿no? El nuevo punto va a estar por acá, más o menos.
Esta es la forma que se ve gráficamente el ejercicio D. Ustedes lo sacan numéricamente simplemente reemplazando los valores. No hay problema. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos. Entonces, vamos a colgar el solucionario. Revísenlo bien, por favor, porque estos temas, como no van a ser evaluados en las calificadas, es muy probable que gran parte del examen venga con esos temas. Así que denle bastante tiempo para resolverlo ustedes mismos. Que tengo algo. Y bueno, chicos, viendo su experiencia en el control, pero en la calificada 2 o 3, creo que eran 2. Si no pueden algo, no se estanquen, chicos, por favor. El gran problema que he visto en la calificada es que se estancaban demasiado en la pregunta 1 y no pasaban a las siguientes preguntas. Entonces, los exámenes no solamente son una cuestión de quién sabe más, sino quién tiene una mejor estrategia. Entonces, ubican el problema más sencillo que esté en el examen. Quizás les van a dar problemas para escoger, no sé, quizás les dan 5 problemas para escoger 2. Vean el más fácil y traten de hacerlo. Y si no pueden, salten a otro inmediatamente. No se empecinen en quedarse en uno. Eso es lo peor que pueden hacer. Y eso es lo que han fallado, creo, en el examen, en la calificada 2. ¿Qué más? Eso y, bueno, y no se desanimen. Todos en nuestra carrera, todos en el pregrado hemos tenido notas fatales. En macroeconomía, por ejemplo, 1, la media del parcial fue 0,5. Nadie había aprobado el curso hasta final de semestre. Nadie había cerrado el curso hasta el examen final. Yo recuerdo que en el examen parcial nos vino un ejercicio que jamás habíamos visto en la vida y jamás se nos había ocurrido. Y era solamente una pregunta. Así que la media fue bastante baja. Todos jalamos en realidad. Así que no se desanimen. A todos nos ha pasado. Y además, o sea, si todo fuera fácil en la carrera, uh, no tendría sentido, ¿no? Porque igual tendríamos el nivel de otras universidades. Si están en esa universidad es porque quieren de alguna manera diferenciarse, ¿no? Entonces, para diferenciarse hay que ponerle un grado de dificultad adicional. Bueno, chicos, ya nos estamos a las 10. Cualquier cosa igual me escriben. Diego, una consulta. Se elimina la nota más baja, ¿no? De las Sí, sí, sí. prácticas. Sí, se elimina una. Ya saben cuál eliminar, ¿no sé? Igual, suerte en su parcial